reivindicación de OSPAL, donde se exige, y el trabajo que ahora explicará que están haciendo en solidaridad con el pueblo hondureño en estos momentos. Y a mi izquierda tengo al compañero Alan Fajardo, ministro asesor del presidente constitucional Manuel Zelaya, y que yo considero que es un invitado de lujo que tenemos, porque con él tenemos la posibilidad de escuchar la voz de la resistencia, una persona, un compañero comprometido desde su más tierna juventud, desde la izquierda, con su pueblo, con el pueblo hondureño, con todos los procesos revolucionarios centroamericanos y latinoamericanos, y por tanto, antes decía en la rueda de prensa que hemos tenido esa tarde, Frank, que, bueno, que en estos momentos pues hay colombianos, ¿no? Grupos paramilitares colombianos que están trabajando en Honduras, que están trabajando amparados por el gobierno golpista, que han hecho una lista de personas a las que hay que eliminar físicamente, y el compañero Alan está casi encabezando esta lista. Bueno, pues saber que para nosotros es de agradecer poderlo tener con nosotros, y que por tanto su voz, su opinión, significa para nosotros escuchar la voz, una voz solvente, una voz con credibilidad de las reclamaciones que está haciendo en estos momentos el pueblo de Honduras, que pide solidaridad. Y os dejo con ellos.